40 años y pasaba todo esto. Javi, nos estabas dando un poco el marco. Mira, parecía más joven Menem en esas imágenes, por eso me sorprendió la edad cuando nos dijiste. Bueno, él fue condenado, recuerden, a 7 años de prisión por la causa de las armas, ¿no? La denominada causa de las armas. Después tuvo otras causas Menem, pero la de la condena y prisión, porque se hizo prisión efectiva, es justamente hacia Don Torcuato, en la Quinta de Gostanián, como mencionábamos, un 7 de junio del año 2001. Se iba en helicóptero detenido y aterrizaba cerca de, bueno, un lugar allí de la Quinta, donde fue después trasladado hacia ese lugar de reclusión. Estuvo 167 días nada más detenido en la Quinta. En Don Torcuato. Ahora, uno recuerda ese episodio, Javi, que también estás repasando. Una de las diferencias que tenía esa situación que estamos viendo con la que podríamos tener hoy era una prisión preventiva aquella, porque en 2001... se ordena la detención, el juez federal Jorge Urso dice no, tiene que ir preso porque no quiere colaborar, porque está de alguna manera interfiriendo en el normal desarrollo de la investigación. Lo manda preso, luego la Corte lo libera. La historia iba a terminar, como bien vos decías, Javi, con la condena, pero en 2013. Miren lo que fueron los tiempos con Carlos Menem y lo distinto que son los tiempos con Cristina Fernández de Kirchner. De todas maneras, Rolando, es probable... en caso de que la detenga, y ahora vamos a explicar cómo también puede llegar a ser la metodología, en caso de que detengan a Cristina, es probable también que le den un arresto domiciliario por la edad. A Menem se lo dieron, digo, estábamos repasando esto con Javi y pensando en cómo fue la última vez que tuvimos un impacto como el que podría existir en las próximas horas, que era, Menem fue a prisión domiciliaria. Javi, si yo no recuerdo mal, fue de tribunales directo a Torcuato, no pasó por una cárcel, por una y lo policial. Lo trasladaron en vehículo hasta el helicóptero, que hay un helipuerto ahí justamente de las Fuerzas Armadas, y desde ahí lo trasladaron directamente a la Quinta donde la verdad había que está bien, la verdad que está bien, y ojalá que ocurra lo mismo hoy, que se cuide la figura, más allá de lo que pueda ser la condena o lo que cada uno piense, sobre todo porque es una persona muy importante para la política argentina. Ojalá que se pueda respetar, si se quiere, desde el Estado, ese cargo que ocupó. Después a juzgar si ella misma lo respetó o no, pero lo que digo es que el Estado funcione y que se pueda dar una sensación de mucho respeto. ¿De qué depende, Sole? ¿De qué? De la presentación urgente que haga el abogado defensor. Es decir, cuando la Corte defina la situación, supongamos que rechaza el recurso de queja, le envía el escrito al juez... Eso se solicita la domiciliaria. Eso demora inmediatamente que le comunican a los abogados defensores del cambio o de la confirmación, en este caso, el abogado defensor inmediatamente tiene que presentar el pedido, por ejemplo, de prisión domiciliaria, o no presenta nada. ¿Qué pasa en un caso común y corriente? Lo que se hace es, se pide la inmediata detención, esta persona va a ser detenida, la llevan a la alcaldía que está en el tribunal donde está la causa. Claro, como ahora pide en este caso. Y se espera un turno en un penal. Se cree y se espera que en el caso de Cristina Kirchner, si llega a suceder esto, no sea esta la metodología, por supuesto. Todo indica que va por otro camino. No sé si ya seguimos con este tema porque hay información de último momento. Y justamente la información de último momento nos lleva a los tribunales. Fabián Rubino, estás en nuestro móvil, te escuchamos. Soledad, lo que nos comentan aquí es que ya están los 3 votos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, ya lo hemos anticipado durante estas últimas horas, la intencionalidad de estos votos de rechazar entonces el recurso de la expresidenta. Ya están los votos ahora en la Secretaría Penal, lo que falta ahora es derivarlos a los distintos abogados y comunicarlo al Tribunal de Primera Instancia, quien es el que va a decidir y definir el método de entrega de los condenados. Hay que tener en cuenta que no solamente está el recurso presentado por Cristina Fernández, sino que hay 8 más, desde Báez, por ejemplo, que está en Calafate, con lo cual este juzgado, a través del juez Gorini, creo que es el presidente del TOC número 2, va a decidir entonces si se tienen que presentar en 24, en 48 horas, en 72 horas a tribunales para proceder entonces a la detención. ¿Y qué es lo que va a pasar en el mientras tanto? Bueno, puede derivarla, por ejemplo, a la sede de Cavia. Cavia es donde estuvo, ustedes recordarán, María Julia Alzogaray detenida, ahí en Figueroa Alcorta,
y Cavia, Sí, justamente, Sí. Policía Federal, Fabi. Claro, exactamente, disponer entonces el arresto domiciliario. Y lo que decía Soledad, siempre se intentó resguardar la investidura, en este caso, de la expresidenta. Porque ustedes recuerdan, ustedes mostraban la foto y yo la vi en carne propia, la de Carlos Menem leyendo un libro en la quinta de Gostañán. Nunca se los pudo ver esposados. Jamás, ¿no, Claro, Fabi? se cuidan, Carlos Menem esposado? se cuidan bueno, esos recuerdo, detalles sí. para justamente no generar un impacto mayor al que supuestamente y al que obviamente esto ya genera de por Claro, sí la está noticia. muy bien lo que hace referencia, Soledad. Sí, es Fabián, vos importante. estuviste allá en la quinta entonces, Exactamente. cuando digo, al mismo tiempo nos estás confirmando Sí, esta información señor. clave que es, ya votaron los 3 jueces de la Corte, ya están las posturas Claro. de cada uno de los magistrados, de Rosenkranz, de Rosati y de Claro. Lorenzetti, con lo cual queda todo listo para que se conozca el anuncio. Vos decís, en aquel momento cuando Menem fue preso, yo estuve ahí, yo estuve en la quinta de Don Torcuato y lo veía a Menem, pero nunca como un preso. Nunca se lo vio como un detenido realmente, Exactamente. en lo simbólico. Exactamente. Había un alambrado amplio por el cual vos podías ver cuando salió Carlos Menem con un librito, anteojos. Saludó, estuvo 10 minutos como mucho porque el griterío era infernal entre los manifestantes que había y los fotógrafos y camarógrafos para que él dijera algo y se metió rápidamente a su casa, ahí en la casa de Gostañán, creo que es sobre ruta 202. Y último, Javi, no es que se van a reunir como esperábamos todos a las 4 de la tarde, no, acá entregas tu voto, tu fallo en la secretaría, porque además me dicen acá que la relación entre los integrantes de la Corte es pésima. Muy mala. Dicen, mira, no se pueden ni ver. Con lo cual, el trámite es presentar en la Secretaría Penal su voto y a partir de allí comienza a circular, porque es un voto electrónico. Volviendo al tema de Menem, que hemos compartido guardias ahí. Frío, un invierno crudísimo. Menem adentro. Y Menem salía cada tanto. No salía todos los días. Salía cada tanto, entre comillas, nos conformaba a nosotros, sobre todo a los camarógrafos, para hacer la imagen y después al rato se volvía a meter adentro de la vivienda. Me acuerdo que esa foto del libro, Fabián, yo no sé si vos te acordás o no, estaba leyendo un libro o de Nerón o de Napoleón. Me parece que era de Napoleón, ¿eh? De Napoleón. Si tuviera que apostar. Bueno, me acuerdo de esa instancia también, en la cual esto también se tiene en cuenta. Piensen en esto. Cristina va a elegir el lugar, seguramente, donde pasar los días. Menem, cuando fue allí, fue la verdad un desorden muy grande. Los vecinos estaban enojadísimos. Porque... Napoleón, libro de Napoleón. Los vecinos estaban enojadísimos, ¿por qué? Porque había muchos que se quedaban a dormir ahí, ponían carpas, casas rodantes y demás. Y yo te digo, con lo que ha pasado en su momento con Lázaro Báez, ¿se acuerdan que quiso ir a un country? Sí, y lo echaron. Dijeron, acá no se instala. Los vecinos. Bueno, dicen ojo que con eso donde también. pasó, cuando se evaluó todo también fijar residencia, domicilio en Congreso, donde vive su hija y su nieta, que algunos vecinos no estaban conformes con la situación, porque decían, esto va a traer a los medios, a la militancia, y otros sí, porque decían que a partir de eso reforzaba la seguridad de la zona. Los convencieron con ese argumento, Fabián. Seguramente estuviste ahí también, pero la zona donde está la casa de la hija de Cristina, donde ella tiene fijado domicilio, era, antes de que ella llegara, una zona oscura. Muy difícil. Difícil para los vecinos que no son expresidentes. Y les dijeron, mire, va a estar la custodia todo el tiempo, acá olvídense de los robos, o sea, va a haber policía yendo y viniendo, y eso fue. Pero también puede haber gente que lo repudie. Es muy bueno el recuerdo de Javier que nos trae sobre la detención de Menem, Fabián. Vos estuviste ahí también. Por supuesto, estamos todos dando por sentado que eventualmente Cristina sería confirmada la condena, que iría a una prisión domiciliaria, cosa que todavía no está resuelta. Pero vale el recuerdo, Fabián, y me gusta que vos nos cuentes, yo también estuve ahí, porque es impactante la idea de una persona que tuvo tanto poder en nuestro país que termine como un detenido con guardia periodística que está tratando de filmar a ver cómo se mueve, qué hace en un encierro, sea en una casa, sea en una quinta, está encerrado, Fabián, y eso era un poco lo que ustedes iban a mostrar, ¿no? El fin de una era del poder en la Argentina. Ahí está la imagen. Ahí estamos viendo la foto. De todos modos, Javi... Ahí salió un ratito y se volvió, ¿no? Sí, claro, pero eso fue para la foto. Para la foto, exactamente. Parecía lo que él quería mostrar en ese momento, lo que quería mostrar en su entorno, el que estaba detenido, pero
parecía como más que estaba como en un retiro, como que estaba tranquilo. Sí. Eso es lo que querían mostrar para afuera. Como lejos de estar No dar tirado en la una realidad. cama, deprimido o esposado, él estaba aprovechando este tiempo para nutrirse. Si nosotros le y gritábamos, reflexionar. inclusive, Hay que tener en el presidente se daba vuelta y saludaba. Impecable, De vez en como cuando. siempre. Sí, Impecable. estaba en la quinta de... Fabi, ¿cómo Yo lo creo recordás que- vos? Dale. Yo creo que en ese momento Menem manejaba, aún preso, aún Sí. fuera del poder, manejaba los hilos de muchos poderes de la nación. Y es más, yo no recuerdo si la Corte Suprema de Justicia que estaba cuando él fue preso, en su gran mayoría eran jueces que los había puesto él. Totalmente. Y el propio juez la Jorge gran mayoría Urso. de los jueces Bueno, federales, en este caso también. claro, No, pero él las habla de juezas- la Corte, los Roló. jueces Sí, pero federales. De la Corte- es válido la mención que hace Fabián, pero la detención en su momento la ordena Jorge Sí, Urso, sí, que era un juez que había sido nombrado durante el menemismo, Claro. y la Corte después lo va a liberar. ¿No fue un juez de la servilleta? Que es claro, Fabi, por eso decía, el juez que lo manda, que dice marche preso a Carlos Menem por asociación ilícita, después la Corte que dice, no, en realidad no era asociación ilícita el delito, le cambia la calificación y lo deja seguir el proceso en Claro. libertad. Ese proceso que va a terminar con condena en 2013. Pero en ese momento era 2001 Sí, sí. y era otra historia, Fabián, porque también en aquella época se especulaba, y Javi que lo vivió también como cronista, yo estaba más dedicado a los policiales, pero digo, se hablaba mucho con De la Rúa, tiene muchos problemas con la administración, El de lo, blindaje, ¿te de lo que era acordás? la economía, Sí, señor. y bueno, y Menem preso no le viene mal, No, se exacto. decía, como Sí, señor. una forma Exactamente. de recordar, Fabián, también, soy yo, soy De la Rúa, o Menem, el corrupto. Digo, me parece que ese era el clima que se bebía, Fabián, en aquella época. Y sí, muy distinto al que se vive ahora, como te decía, en el que fuera del poder, aún Carlos Menem manejaba muchos de los hilos de ese poder. Hoy la historia es otra corte, 3 personas, difícil por cierto, así que bueno, vamos a esperar entonces, los próximos minutos serán claves para definir el futuro Seguro. de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Gracias. a ver.